Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Egipto, como dice el título del video. Vamos a continuar Vamos a cerrar el primer periodo intermedio para ver Reino Medio, segundo periodo intermedio y Reino Nuevo. Así que vamos a meterle patas y nos hace un video interminable. Ubicamos, como siempre, geográficamente, temporalmente. Reino Medio, arrancamos con el 2040 a.C. a 1750. Nos vamos a basar en el libro de Parra Ortiz, El Antiguo Egipto, y el autor de este capítulo, el Reino Medio, que es el capítulo número 3. Capítulo número 5 va a ser Andrés Diego Spinell. Vamos a hablar un poquito del Reino Medio y después volvemos al principio y cerramos el primer periodo intermedio. Características generales, cuando nos piden hablar del Reino Medio, ¿qué podemos decir? Como dijimos, 2040 a 1750, este fue un periodo de unificación. Acuérdense que los reinos son periodos de unificación y centralización política en Egipto. ¿Se acuerdan que veníamos de los nomos, de los poderes privados, de los nomarcas, la acumulación de riquezas? Bueno, volvemos a esta unificación que para el autor va a resultar una definición contradictoria de todos modos. ¿Por qué? Porque él va a marcar grandes conflictos, tensiones y contradicciones en este imperio medio o reino medio. Después vamos a ver, según lo llaman imperio, otro reino. En otro video vamos a ver eso, atención con eso. Bueno, decimos que el Reino Medio es uno de los tres más grandes reinos, junto al Antiguo y el Nuevo. Va a abarcar la dinastía número 11, 12 y 13, aunque sobre la dinastía 13 va a haber una discusión si pertenece al segundo periodo intermedio o al reino medio. Bueno, este periodo se va a caracterizar por una búsqueda constante de poder. Los faraones van a iniciar políticas en las que buscan centralizar continuamente, enfrentándose a este famoso problema de la iniciativa privada. Y bueno, el autor va a apuntar a los procesos globales, como dijimos, como temas económicos, sociales, culturales, y no tanto a lo de carácter político. Resulta difícil, complejo comprender estos periodos, ¿no? Ya que los egiptólogos se basan en las evidencias que solo la van a generar la élite, porque decíamos que la élite concentraba a los escribas y el resto de la población no sabía escribir o generar fuentes, ¿no? Este sector reducido de la sociedad egipcia que reinaba, en ese momento se decía que había 1 millón o 1,5 millones de habitantes, y le sumamos a otra problemática de documentación para estudiar estos periodos, es que está muy desconectada entre sí, entre espacio y tiempo, digamos, ¿no? Bueno, como dijimos, los nomos van a ser suprimidos por el Estado en el Reino Medio, van a ser incorporados en la élite estatal, como por ejemplo el caso de Hermópolis, que esta ciudad se va a mostrar fuerte y resistente, y el faraón, o sea, un nomo, ¿no? Hermópolis, y el faraón hace que sus dirigentes entren en la estructura administrativa de Hermópolis y van a formar una alianza de Tebas, o sea, Tebas con todos los nomos más importantes. Esto que forma un modelo centralizado, ya que, bueno, varios van a querer la descentralización, ¿no? Lo que veníamos viviendo en el primer periodo intermedio. De hecho, en el futuro, bueno, se va a formar una nueva capital, ¿no? En el Reino Medio se puede decir que este reino es un periodo de negociación constante. Esa es una buena definición del autor. Y bueno, los faraones van a tomar diversas formas, como el caso de la titulatura, diferentes formas y distintas técnicas para centralizar, como el caso del uso de las distintas titulaturas reales. Esta era cómo el faraón se llamaba a sí mismo, que el título se daba títulos que significaban centralización, unión. Desde la realeza se va a construir una imagen negativa, se hace una campaña, podemos decir, mediática,
de hablar negativamente del primer periodo intermedio. ¿Para qué? Para legitimar a la realeza actual. Todo lo que van a hacer va a ser en pos de descentralización. Hablamos de esta imagen negativa del primer periodo intermedio. Esto se ve en la llamada literatura pesimista, en el que van a construir distintos relatos mirando al mundo antiguo y marcando un claro contraste. Por ejemplo, hay un relato que cuenta de un egipcio, que es un diálogo de unos egipcios que dice, no, estoy cansado, cansado con su alma, mostrando un pasado crítico y caótico, que contrasta con este presente del Reino Medio de orden y armonía. Bueno, vamos a un reinado muy importante, la dinastía número 12 del Reino Medio, el reinado de Amenemhat, en el que vemos una fuente llamada la profecía de Neferti. Recuerden los capítulos de fuente para entender cómo uno analiza las fuentes en los dos videos anteriores, y uno Mesopotamia y uno Egipto. Bueno, volviendo a la profecía de Neferti, a esta fuente, habla de que Egipto se encuentra en un panorama muy caótico, y de ese panorama va a surgir el faraón Amenemhat. Este une las dos tierras, ¿se acuerdan? Bajo Egipto y Alto Egipto. E impone el orden en toda la zona. Ameni se va a alejar de la corte tebana y va a fundir una nueva capital llamada Idjitawi. Idjitawi va a estar al sur de Memphis. Memphis acá, el Valle del Nilo. Memphis, Idjitawi. Perdón, no lo sé pronunciar bien. Página 59 tiene el mapa con todos los lugares más importantes de este momento. Pueden hacer ejercicio con los mapas que están atrás del cuadernillo completos. Bueno, dijimos, se va a formar reinado importante, dinastía numerosa en el de Amenemhat, y se funda la nueva capital llamada Idjitawi. Otro faraón importante del Reino Medio va a ser Sesostris. Sesostris va a instalar algo que se llama corregencias. Estas se van a volver muy famosas y se van a seguir usando. Y él va a ser el primer corregente. ¿En qué consiste? Que el faraón, que el príncipe gobierne junto al faraón. ¿Para qué? Para que no haya problemas de sucesión. Se usan las corregencias. Inmediatamente que muere el faraón, ¡pum!, arranca el corregente. O sea, el faraón designa en vida al corregente. Como decimos, ¿para qué? Para evitar problemas de sucesión. Como por ejemplo, Amenemhat va a ser asesinado mientras se encontraba en una campaña en Libia, y Sesostris I, su corregente, asume como faraón. Otra fuerte característica, tensión en el Reino Medio, otra fuente característica del Reino Medio va a ser el relato de Sinué. Sinué va a ser su protagonista, es un funcionario de la estatal y se ve implicado en un problema del palacio y él escapa al Sinaí. Al Sinaí, recordemos, escapa, el Sinaí, escapa, se va para el lado del Sinaí, en el que se registra en esa fuente que este funcionario va a tener una aceptación muy buena en el Sinaí por parte de una sociedad llamada los beduinos, y años después Sinué vuelve a Egipto mostrando poder dentro de esa sociedad. O sea, ¿qué demuestra esta fuente? Demuestra una plena convivencia entre Egipto y los beduinos, y cómo las periferias pensaban, ¿no?, sobre Egipto y sobre el poder que tenía Egipto, ¿no? Al recibirlo bien y demás, había una aceptación importante. Otro faraón importante, ya marcamos Sesostris I, Amenemhat, Sesostris III. Este va a ser uno de los reinados más prósperos del Reino Medio, y con él Egipto comienza a expandirse más allá de la primera catarata, más allá de Elefantina. Traten de ubicar por sí solo la primera catarata, ya en varios videos la ubicamos. Va a empezar a explorar la Baja Nubia. La ocupación en Nubia se va a dar en altos niveles por primera vez, con mucha violencia y una dominación territorial más marcada.
En cambio, en el territorio palestino va a ser una dominación más diplomática. En el territorio palestino acá, esto se llama corredor sirio-palestino, y hacia el norte tenemos Palestina. Este territorio es muy importante por el tema del control de las rutas comerciales. Tanto Egipto como todos los reinados mesopotámicos a lo largo de la historia de esta época, todos se querían apropiar del control de las rutas comerciales del corredor. Bueno, vamos a encontrar restos arqueológicos en el que vamos a comprobar que Sesostris III fue divinizado. Al expandirse su meta política era sacarle definitivamente el poder a los nomarcas, o sea, más técnica de centralización, más recursos, más prueba de que Egipto quería centralizarse y que esta problemática consistía. Tanto que va a consistir que después nos vamos a encontrar con otro periodo intermedio, con el segundo periodo intermedio, pero no nos adelantemos. Bueno, él toma ya la medida más fuerte, directamente suprimir a los nomos, pero lo que no se elimina son los poderes locales. Atención con eso. El cambio, bueno, este va a ser el cambio más grande, que demuestra una agudización de un control sobre los gnomos, que bueno, ya los van a suprimir, aunque alguno que otro va a establecer alianzas. Bueno, seguimos hablando del Estado egipcio y sus características. Este va a ejercer el control y se va a dividir en 3 unidades políticas para mejorar el control administrativo: Alto, Bajo y Medio Egipto. Estas 3 unidades van a estar a cargo de funcionarios del Estado para centralizar mejor los recursos de tributación. Acuérdense de esto, hace mucho que no hablábamos de la tributación, obviamente que sigue la tributación. Egipto va a entrar en contacto, como dijimos, en áreas muy alejadas. Estas áreas más alejadas van a ser la Baja Nubia, lo dijimos, corredor sirio-palestino, lo dijimos. Y a su vez las periferias van a tener contacto con estas áreas alejadas y vamos a llegar más lejos todavía, como por ejemplo Anatolia, atención, y Grecia. Estos van a ser contactos comerciales a larga distancia. Vamos a hablar mucho por Anatolia, no lo marcamos ni nada, no nos queremos marear. Pero ¿qué problemáticas se representan en el Reino Medio? La infiltración prolongada en el delta del Nilo de los asiáticos. Estos se van a ir asentando con el ok, digamos, del Estado egipcio. ¿Por qué? Porque necesitaban gente para trabajar tierras. En el delta del Nilo se van a ir aceptando, el corredor van a bajar al delta del Nilo, hasta el punto que con el paso del tiempo estos se van a considerar como una unidad política independiente. Y el territorio egipcio se va a fragmentar para quedar dividido en 2 partes. Los Hyksos en Iti-Hawui, se recuerdan que marcamos Iti-Hawui, y los egipcios en Tebas. O sea, los Hyksos, que son esta unidad política independiente que se infiltra prolongadamente en el delta, y los egipcios se van a ir hacia el sur, hacia Tebas. Tebas lo vamos a encontrar en esta pancita. Y Hitawi, los Hyksos aquí. Bueno, estas son las características generales del Reino Medio. Ahora vamos a ir dinastía por dinastía rápidamente. Vamos a hablar un poco más de lo mismo, pero vamos a fragmentar un poquito más. Y vamos a acelerar. Dinastía 11, que es cuando arranca el Reino Medio. Tuvo 6 faraones. Inicia con la victoria del faraón llamado Mentuhotep II sobre Heracleópolis y unifica el país tras un siglo de división política y del primer periodo intermedio. Esta unificación, ¿qué significó? El sometimiento de una parte a la otra durante un conflicto en que varios estados provinciales, varios nomos, apoyaron a ambos lados. Los que vencieron van a ocupar grandes cargos en la nueva administración, en este nuevo estado egipcio. Y hubo represalia, por supuesto, hacia a los que apoyaron a Heracleópolis, la contra de los vencedores, ¿no? Bueno, la victoria va a significar la implementación por todo Egipto de estructuras administrativas del reino tebano, diferenciándose esto es una diferenciación importante con el reino antiguo. Principales cargos, tenemos al visir y 2 nuevos cargos, 2 nuevos oficios. El tesorero, encargado de la obtención y reparto de recursos estatales,
y el mayordomo, uno de los asesores principales del faraón. Bueno, en Egipto seguían estando presentes las provincias con poder y libertad de acción, como estábamos explicando antes, que después van a terminar suprimiendo los nomos definitivamente, y va a haber fuentes que demuestran estos poderes provinciales que se van a seguir legitimando apoyándose en personajes prestigiosos del pasado. Tebas va a ser el centro cultural de Egipto, lo marcamos recién en el mapa, y la corona va a manifestar su poder cambiándose, como dijimos, la titulatura real y vinculándose a este pasado tebano, este pasado de Tebas, incorporando cánones del reino antiguo, cánones del pasado. Los templos se van a vincular con Amon-Ra, este Amon-Ra también un dios tebano, y otras medidas de la onda de la dinastía 11 es que van a buscar restablecer la explotación minera en el desierto oriental. Bueno, traspaso de la 11 a la 12, rapidito. Como ya dijimos, las primeras medidas de los faraones fue eliminar a los nomarcas molestos, pero luego con las iniciativas mineras estamos explicando, y las expediciones, la capacidad del Estado, ¿qué va a pasar? Va a crecer, obviamente, como cuando construíamos las pirámides y tenía que crecer, bueno, hacemos muchas expediciones, esta capacidad organizativa crece. Y hubo cambios para centralizar y cohesionar más. Como dijimos antes, se mudó la capital a Igitahui, el faraón se va a distanciar de Tebas y de su corte y va a evitar amenazas a la corona. El traslado de la capital coincide con el cambio de la titulatura real, con intención de que el faraón deje de viajar para recaudar el tributo. Vieron que antes el faraón viajaba y recaudaba el tributo en persona, ahora no. Primero por la seguridad del faraón y segundo por un tema organizativo, ¿no? La titulatura real, ¿quién renueva la creación? O sea, asociemos la época, el contexto al cambio de titulatura. ¿Quién renueva la creación? Para la dinastía número 12 se va a potenciar la lealtad al faraón, en el que consiste en que hay que ser fiel a él, hay que cumplir las tareas designadas y si no lo hacen serán castigados. De hecho, se van a multiplicar los distintos textos funerarios mostrando fidelidad al rey. ¿Se acuerdan que repasamos Egipto, fuentes que se mencionaba la fidelidad al rey en el anterior video? Bueno, las clases medias y bajas se van a ver perjudicadas en este reino y los ricos potentados van a seguir siéndolo. Eso, muchachos, no cambia, lo único. Aunque se presentan distintos ajuares de la clase media que van a atestiguar distintas redes de distribución privada, distintas redes, se puede decir, comerciales, precomerciales. El esquema social de la época es difícil reconstruirlo igual según el autor. Más que eso nos adentra, mucho más que eso no habla el autor. Así que atención con eso, no nos explayemos mucho porque capaz que estamos mandando frutilla. Bueno, los documentos van a ocultar el rol de la mujer de la época, que también es difícil de determinar todavía el rol de la mujer, pero podemos decir que como un dato, como para que tengan en cuenta, cada 14 tumbas de nobles hay una sola mujer, o sea, bueno, se visibiliza algo con ese dato. Podemos llegar y sacar algún comentario o alguna conclusión. Bueno, Amenemhat II, dijimos, va a comenzar la explotación agrícola en la zona del Fayum. El Fayum es... acá, el Fayum está... el Fayum pegadito ahí Igitahui. Perdón, fallé. Bueno, Senusret 2 y 3 van a seguir con los cambios para que ayudan a perfilar a Egipto al segundo periodo intermedio. ¿Por qué? Dijimos que ellos van a suprimir el cargo de nomarca, van a desaparecer los gobernantes locales, pero ¿qué va a pasar? Senusret 3, considerado divino en creación, va a ser el faraón más innovador
y va a culminar las medidas políticas administrativas centralizadoras que iniciaron los otros faraones. ¿Cómo? Con más expansión, más construcción, pocos cambios en Egipto de ese momento, va a pasar hasta el Reino Nuevo. Una búsqueda de homogeneización cultural. En cuanto a lo religioso, Abidos va a ser muy importante y se va a ver una construcción y mejoramiento de santuarios, en muchos casos, ojo, por iniciativa privada, suplantando en ese caso a la corona, ¿no? Al respaldo de la corona, las prácticas religiosas. Lo vamos a tener al dios Osiris, que va a ser un dios se puede decir, de trascendencia nacional. Y en Egipto van a nacer los cultos privados, priorizando las creencias locales ajenas al Estado. La vida egipcia en el medio no estuvo marcada por un poder real asfixiante, aunque sí se tomaron medidas homogenizantes. Igual el Estado se impuso cuando fue necesario. ¿Para qué? Para movilizar gente, para construir o para realizar campañas de expansión. Bueno, ya vamos al final de la dinastía 13. Final de la 12 y la dinastía 13, perdón. La dinastía 13 va a tener, este dato es importante, muchos reyes vamos a registrar y reinados cortos. La 12 va a terminar con la muerte de Amenemhat y Nefru, perdón mi pronunciación. Esta va a ser el primer caso de una mujer faraón, indicando que la falta de herederos varones. Y luego va a arrancar con la dinastía 13 con sucesiones, el autor dice sucesiones complejas, denomina. La capital va a seguir siendo Itijahui, y no muestra una crisis grave. Es más, se muestra una economía organizada, no se muestra una economía ahí descontrolada. Pero bueno, el autor dice, la 13 la podemos dividir en 3 etapas. Primera, mandatos cortos, mandatos breves. La segunda, unos reinados más documentados, mejores y más documentados. Y una tercera, el comienzo del segundo periodo intermedio. ¿Cuándo comienza el segundo periodo intermedio? Cuando Egipto se divide en 2 dinastías. Como dijimos antes al principio de que arrancó el video, comienza a haber extranjeros en Egipto. Esto es una nueva realidad étnica radicada en la Avaris de los Hyksos. Avaris, esta unidad política independiente. Acá Avaris, pegadito ahí en el valle, pegadito cerca del corredor sirio-palestino. Y inaugura la 14 dinastía con faraones con nombres extranjeros. ¿Por qué tiene nombre extranjero? Porque bueno, son los Hyksos que van viniendo de otras zonas, ¿no? La participación del país en 2 estados independientes, el autor menciona que debió provocar una profunda crisis, llegando nuevos actores políticos a Egipto y un nuevo capítulo de la historia del Egipto faraónico, que marca el paso al segundo periodo intermedio. El segundo periodo intermedio lo marcamos en 1760 a 1540. Yo tengo la línea de tiempo. Bueno, yo ya tengo 1750 a 1550, por eso según el autor nos vamos a basar en Juan Carlos Moreno. Este autor también lo encontramos en el Antiguo Egipto en el libro de Parra Ortiz, en el capítulo número 6. Y como decimos, vamos a empezar a hablar de este capítulo. Características. Este fue un periodo que no va a surgir una invasión, sino prácticas de invasión prolongadas en el tiempo, en el que los conflictos entre Tebas, tomada por los egipcios, ¿se acuerdan Tebas? En el centro del valle, al sur del Valle del Nilo, y Avaris, tomada por los Hyksos, estos asiáticos, van a hacerse presentes. No va a haber una expulsión, porque se va a generar una cultura híbrida, producto de la mezcla de los egipcios y los asiáticos. Estos últimos, los asiáticos, serán expulsados y esta expulsión marcará un trampolín para retomar
la expansión egipcia en el segundo periodo intermedio, que había sido retenida para retomarla en el Reino Nuevo hacia nuevas fronteras. Fuentes importantes del segundo periodo intermedio. Tenemos la enseñanza de Amenemhat y el papiro de Brooklyn, que refleja la enseñanza de Amenemhat. La encontramos en el cuadernillo, página 50. El rey aconseja a su hijo y heredero le menciona la aparición de los asiáticos y la advierte de ella, ¿no? Y le dice, mirá, fíjate que se están viniendo, están formando una unidad política independiente. Otra es el papiro de Brooklyn, que refleja simplemente a los asiáticos trabajando en campos los asiáticos reclutados por Egipto trabajando en campos de trabajo. Vamos ahora al final del Reino Medio para, explayarnos en lo que es el segundo periodo intermedio. Al final del Reino Medio dijimos, quedamos en dos centros de poder, finaliza la monarquía unitaria. El autor Moreno García, el autor del segundo periodo intermedio, va a centrar los análisis en factores políticos debido a mucha documentación. Esto es el segundo periodo intermedio, refleja mucha documentación. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque los avances historiográficos hay avances historiográficos continuos. Hoy en día que se sigue avanzando. Es la época más beneficiada de la historia del Antiguo Egipto, el segundo periodo intermedio. El autor va a decir que en Egipto lo normal es la unidad. Por lo tanto, la fragmentación política solo se va a explicar por circunstancias que pueden llegar del exterior. Por eso explicamos la invasión Ixa y demás. Bueno, de nuevo con el final del Reino Medio. Fue una época donde la crisis que venía del Reino Antiguo definitivamente no fue resuelta del todo y por eso nos llegó una nueva fragmentación. La realeza no se puede consolidar, esto trajo una nueva crisis política, no pudieron controlar el delta oriental por esta infiltración prolongada que estamos nombrando, ni se establecen definitivamente en la ciudad de Memphis. Y otro también la disminución en el plano ideológico. ¿Se acuerdan que comentamos de la creación de creencias privadas, creencias religiosas en ámbitos privados, desarrollo de micropoderes locales dentro del reino, queriendo imponer a sus propios faraones conforme a diversos criterios políticos, sumando tensiones estructurales, denotando un frágil estado egipcio? Entonces, ¿qué hay que marcar? No fue una crisis administrativo-social, ya que hablamos de una buena administración, sino que ocurrió dentro de los círculos del palacio. Los engranajes del Estado van a seguir funcionando, pero hay una crisis dentro, una crisis muy interna, ¿no? Y bueno, la ruptura del país va a mostrar circunstancias políticas y no económicas. Bueno, vamos a hablar un poquito del reino de Ixo. Este va a estar ubicado en Avaris. El reino egipcio en Tebas. El final del Reino Medio va a ser cuando los faraones abandonen Igitahui y se vayan a Tebas para que este se reduzca al Alto Egipto, y el reino tebano va a contar con el templo de Amón de Karnak. Atención con este templo, va a ser muy importante en el Reino Nuevo. No sé si los estoy mareando, pero bueno, es toda una continuidad y todo tiene que ver con todo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la ubicación del templo de Amón de Karnak, su ubicación, su legitimidad va a ser privilegiada en el valle, aunque todavía sus monumentos hasta ese momento databan pocos recursos. Hay unos monumentos un poco austeros, no sé si austeros, pero eran tranquilos monumentos, digamos. En cambio, si uno mira a los ixos y a las guarniciones ixas, van a demostrar una cierta autoridad sobre Egipto por parte de Avaris. Los Ixos, como dijimos, poblaciones asiáticas sentadas desde hace mucho tiempo en el delta, cumpliendo funciones en un principio para la corona egipcia. Esta cultura híbrida mencionada anteriormente va a generar su cultura original y una nueva entidad política propia. Otro factor muy importante
del segundo periodo intermedio va a ser el desarrollo de los templos, que va a ser el arma principal de los reyes tebanos para volver a conquistar el país y permitirle los recursos necesarios para que el reino se vuelva a consolidar. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué interviene ahora el templo? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los templos poseían una importancia, mucha importancia económica, no sé si existe ese término. Los templos eran entes recaudadores, eran organizadores económicos, aunque la corona tenía un limitado poder. Pero ¿qué va a hacer la corona? La corona va a meter gente dentro de los templos, dentro de la organización de los templos, y va a contar con una autonomía organizativa. El templo que tiene, que a lo largo de la historia egipcia también es lo que tiene, que me olvidé, un gran peso sobre el mundo rural. Este gran peso sobre el mundo rural le permite recaudar y le permite obtener riquezas, que es lo más importante para controlar, para que los tebanos, los egipcios, vuelvan a controlar todo Egipto, todo el valle del Nilo. Bueno, donde no va a haber centros agrícolas va a aparecer el templo, sobre todo en la época del colapso del poder central, y los lazos de los templos, elites locales y faraones se van a reforzar durante este periodo, más la autonomía que van a ganar estos santuarios, estos templos. Estos van a ser los grandes centros de poder en el segundo periodo intermedio. Los soberanos, como dijimos, van a poner a sus élites locales enfrente de los templos, confiando la gestión de gran parte de las tierras del país a los santuarios, en vez de, por ejemplo, crear instalaciones de la corona que puedan actuar como centros económicos de contrapoder a los templos, como habíamos visto los HWT del Reino Antiguo. El que va a concentrar el poder va a ser el templo. Bueno, esta política de los reyes tebanos en el segundo periodo intermedio van a ser las semillas de la política del Reino Nuevo. Atención, cuando expliquemos el Reino Nuevo, de todos modos se va a entender mejor. Bueno, vamos a la guerra entre los tebanos y los hicsos, que desata el final del segundo periodo intermedio para pasar al Reino Nuevo. Las causas de esta guerra, de este enfrentamiento, principalmente va a ser el control y el acceso a las rutas comerciales. Además, la conquista exterior constituye un pilar fundamental en el papel político de los faraones en el Reino Nuevo. Como dijimos, como ya dije, estoy medio goma con eso, sin olvidar el papel del templo como contribuyente de recursos al reino tebano, y la expansión va a significar la ampliación de la base tributaria de los tebanos. ¿Y qué va a producir? Va a producir que generen sus propios recursos y marque la victoria de los tebanos